Entonces, bienvenidos a la clase número 4. El día de hoy nos acompaña Diego Carey. Es uno de los primeros empleados de Corner Shop y hoy es el líder de la vertical de choppers de Corner Shop. Así que él entiende toda la operación y ahora nos va a contar un poco de cómo han sido las diferentes etapas de la empresa y algunas anécdotas en el camino. Así que, bienvenido, Diego. Hola, ¿se escucha bien? Ya. Bueno, como dijo Osvaldo, mi nombre es Diego. Yo entré al principio en Corner Shop, casi al principio, entré en julio del 2015. Así que me ha tocado vivir distintas etapas de la empresa e ir viendo cómo se fueron resolviendo distintas situaciones con muy poca demanda al principio y después con un crecimiento explosivo. Así que la idea hoy día es contarle un poco esa experiencia, ver cómo les puede servir a usted escuchar esto. Así que eso, gracias por la invitación y estoy muy motivado por poder contarles y compartir esto. Entonces, retomando un poco lo que se habló en la primera clase, de hacer cosas que no sean escalables al principio, quería comentarles cómo esto fue muy útil para nosotros, especialmente al principio. Principalmente por dos razones. Primero, como se habló en la primera clase, es la principal ventaja que uno tiene como startup, en que uno puede dejar maravillado al cliente haciendo cosas que empresas de mayor tamaño o con mayor volumen no pueden hacer. Entonces eso más de cara al cliente y en cuanto a la experiencia. Pero también a nosotros nos sirvió mucho para poder entender mucho cada proceso y los distintos problemas a los cuales nos estábamos enfrentando. Entonces hicimos muchas cosas muy manuales al principio para poder levantar toda la información, entender muy bien y luego ver cuándo tenía sentido desarrollar las cosas para automatizar 100% sus procesos o automatizarlo lo que más pudiéramos, porque hay veces que hay cosas que no vamos a poder automatizar 100%. Entonces, lo que sí ha sido importante para nosotros es tener una visión muy clara de que queremos apuntar a ser una empresa full automatizada y escalable, pero ser práctico en el camino e ir tomando las decisiones de acuerdo al volumen que uno tiene en ese momento. Entonces, eso. Una regla que hemos aplicado en general es estar preocupado siempre como del siguiente orden de magnitud. Entonces, con esta visión clara de apuntar a ser una empresa escalable, automatizada, sin sacrificar la calidad del servicio, que es una de las cosas que nos destaca, cómo ir pensando en el camino en el siguiente orden de magnitud. Entonces, cuando estábamos haciendo cerca de 10 pedidos al día, nos estábamos cabeceando en cómo lo íbamos a manejar cuando estuviéramos haciendo 100 pedidos al día. Y no todavía nos estábamos complicando con el detalle de cómo lo íbamos a hacer cuando lleguemos a cientos de miles de pedidos al día. Entonces, eso también ha sido una regla bien importante. Oye, si quieren me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Con preguntas, lo que sea. También algo relacionado a esto son los casos de esquina. Muchas veces uno, cuando está estudiando el problema o viendo cómo lo va a solucionar, se encuentra, o en cosas de la operación, se encuentra con un caso bien rebuscado que es poco probable que se dé. Entonces, es bien tentador al principio decir, ya, estamos desarrollando la tecnología, somos una empresa que nuestro foco es la automatización, entonces es tentador desarrollar al tiro una solución para ese caso bien rebuscado, pero ahí es importante también tener en cuenta el volumen que uno está manejando en ese minuto y no desarrollar algo que no vale la pena en ese minuto. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, como que al final el crecimiento y la frecuencia de esos problemas va a ser tu mejor indicador para saber cuándo es el momento más adecuado para desarrollar esa solución. Eso. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, un par de años atrás, hablaba con gente que tenía cercanos trabajando en Uber, y Uber en ese minuto, ya siendo una empresa gigante y full de tecnología, todavía tenía partes manuales para manejar eventos especiales, o sea, Navidad, Año Nuevo y ese tipo de cosas. Todavía su tarifa dinámica para levantar capacidad con drivers no era 100% automática y tenían a gente manualmente moviendo perillas para ofrecerle incentivo a sus conductores. Así que eso, como hacer cosas manuales al principio para nosotros ha sido clave y te da toda la información para entender qué es lo que hay que solucionar y cuándo es el momento más adecuado. Entonces, dado que nuestra meta es ser una empresa
full automatizada y escalable. Un indicador que miramos muy seguido es el porcentaje de pedidos silenciosos que nosotros tenemos. Entonces, antes de explicar qué es un pedido silencioso para nosotros, es importante entender cómo es el proceso interno en Corner Shop después de que un cliente hace un pedido. No sé si todos acá han ocupado la aplicación de Corner Shop como clientes. ¿Quiénes la han ocupado? Ya, como la mitad más o menos. Entonces, bueno, lo primero que uno ve es el listado de tiendas disponibles a pedir. Esto es un ejemplo de tiendas disponibles en Ciudad de México. Después uno navega, elige los productos, va agregando los productos al carro. Aquí está el detalle del carro. Uno ve la promesa que nosotros le ofrecemos al cliente. Ahí si se fijan en el pantallazo al medio, sale menos de 90 minutos. Y esa es la promesa que nosotros le hacemos al cliente en base a qué es lo más rápido que podemos cumplir ese pedido. Entonces, para poder ofrecer esa promesa en ese minuto, nosotros estamos considerando un montón de variables. La distancia, el horario, la cantidad de choppers que tenemos disponibles, la cantidad de productos que tiene el cliente en ese momento en el carro, etc. Y el cliente lo puede hacer el pedido on demand, como le llamamos nosotros, que al final significa lo antes posible, que dependiendo de esas variables te puede ofrecer en menos de 90 minutos, menos de 60 minutos, menos de 2 horas, o programado, puede ser para hoy más tarde, en ventanas de 1 hora o para el día siguiente. Y después de eso el cliente se queda esperando que el chopper lo llame y luego llegue a su casa. Pero esto internamente, pues tras bambalinas, son un montón de pasos y cosas que el chopper tiene que ir haciendo con la aplicación de chopper. Entonces, primero el sistema tiene que decidir quién es el mejor chopper para hacer ese pedido en ese momento. Y también considera un montón de variables. Después el chopper le llega el pedido y lo puede aceptar o rechazar. Si lo acepta, se tiene que mover hacia la tienda, si es que está lejos de la tienda, porque a veces también pasa que los choppers están esperando en la misma tienda. Después inicia la compra misma, va viendo qué productos están disponibles o no de los que les pidió el cliente. Una vez que termina con esa parte de buscar los productos por los distintos pasillos, llama al cliente por teléfono y le ofrece agregar algo más a su pedido o le sugiere alternativas de reemplazo si es que hubo productos que no encontró. O definitivamente a veces le dice que no hay una alternativa de reemplazo, que es una de las cosas fomes que puede pasar. Después, una vez que ya habló con el cliente le autorizó los reemplazos o le contestó todo, se va a la caja, tiene que pagar con una tarjeta que nosotros le entregamos a cada chopper. Después tiene que sacar una foto de la boleta, ingresar los datos de la boleta, algunas boletas que se pueden escanear o no, y luego empieza la parte de la entrega. La parte de la entrega puede ser el mismo chopper que hace la entrega, que es lo que pasa, que es lo más típico, o puede ser otro chopper que va a hacer la entrega y se tienen que coordinar el traspaso del pedido. Después, el chopper que va a hacer la entrega tiene que ir marcando, ocupar el navegador que prefiera, puede ser Waze, Google Maps, y va a la casa del cliente, marca la aplicación que llegó a la casa del cliente y entrega su pedido. Y lo revisa con el cliente también para asegurarse que haya llegado todo bien. Entonces, como se pueden imaginar, muchas veces puede haber algún problema en muchas de estas partes. O sea, en la compra, desde que no se encuentra una gran cantidad de los productos, y es un problema importante, o después intentando llamar al cliente, falla el proveedor de la llamada, que también puede pasar, o se puede escuchar mal, o después, en el minuto que está en la caja, puede tener un problema para pagar con la tarjeta que tiene, por distintas razones. O después en la entrega puede pasar que no encuentra la casa del cliente, el cliente se equivocó y puso mal la dirección, o la dirección estaba bien puesta, pero el PIN en el mapa se corrió. Entonces hay infinitos problemas que pueden ocurrir durante todo este proceso. Entonces, un pedido silencioso para nosotros es un pedido desde que el cliente lo hace y termina de pagar en la aplicación hasta que se le entrega en su casa. Nunca hubo una interacción o una intervención de alguien de la oficina que tuvo que monitorear o resolver algún problema con ese pedido, sino que todas las interacciones fueron entre el sistema nuestro, que decidió quién era el mejor chopper y tomó todas las decisiones que tenía que tomar, el chopper mismo y el cliente, nadie más. O sea, no hubo nadie de la oficina nuestra de Corner Shop que haya tenido que llamar al chopper o llamar al cliente o ofrecer algún tipo de solución. Entonces eso para nosotros es un pedido silencioso, que al final no requirió intervención manual. Y esta ha sido la evolución del porcentaje de pedidos silenciosos a lo largo de la historia de Corner Shop.
Al principio era cero, o sea, todos los pedidos que entraban, estaba toda la empresa en ese minuto, que éramos pocos, encima de ese pedido, viendo a qué chopper se lo íbamos a mandar, quién era cuál era la mejor opción en ese momento, después comunicándonos, llamando al chopper o por WhatsApp, después llamando al cliente para ver cómo le había ido, de ahí fuimos evolucionando. Después tuvimos una primera pantalla con el listado de los pedidos activos, que en ese minuto nunca eran más de 4 pedidos activos al mismo tiempo. Y así fuimos encontrándonos cada vez con más problemas a medida que íbamos creciendo. Después ya en ese listado de pedidos activos al mismo tiempo empezó a crecer cada vez más y era muy difícil encontrar algún pedido que tuviera algún problema o que tuviéramos que tomar alguna acción. O sea, ya tenía ahí 20, 25 pedidos en la misma pantalla y tenía que estar scrolleando todo el rato para encontrar algún pedido con problema, era súper difícil. Entonces ahí ya hicimos la primera versión del asignador o dispatcher, como también se le conoce, que es la parte del sistema que se encarga de elegir al mejor chopper para un pedido automáticamente. Que obviamente la primera versión era algo súper simple. Y después, bueno, el listado inicial ya no aguantó más. Llegó un minuto en que los pedidos no cargaban simplemente, porque el sistema no se la podía porque ya eran muchos pedidos para visualizarlo. Entonces después empezamos a implementar alertas automáticas. Y una herramienta que ocupamos ahí es Slack. Creo que la clase pasada hablaron de Slack, ¿o no? No sé si todos conocen Slack. Bueno, además de ser una herramienta muy buena como chat, que tiene todas las funcionalidades súper potentes, también una de las principales gracias que tiene es que tiene muchas integraciones y es muy fácil armar una integración con Slack. Entonces nosotros al principio, en vez de hacer un dashboard muy sofisticado con toda la información sobre los pedidos, lo único que hicimos fue definir las reglas de qué iba a ser un pedido problemático para nosotros en ese minuto. O sea, por ejemplo, son 20 productos y el chopper ya lleva 1 hora haciendo la compra y todavía no avanza al siguiente estado, entonces ya aquí hay algo raro con este pedido, levanté una alerta. Y la forma más fácil y rápida en ese minuto de implementar esa alerta era mandándola a Slack y había gente monitoreando constantemente ese canal de Slack para ver qué hacer con esa alerta. Después dejamos de ocupar WhatsApp con los choppers y implementamos un chat interno dentro de la aplicación y después terminamos ya haciendo una versión más sofisticada de este dashboard que tiene un montón de tipos de alerta con distintas reglas y chat y todo. Así que eso es un buen ejemplo de algo que fue evolucionando en el tiempo y tuvimos que ir tomando varias decisiones de acuerdo a lo que tenía sentido en ese momento. Otro gran desafío que hemos tenido... Hay una pregunta. ¿No? Ya. Otro gran desafío que hemos tenido a lo largo del tiempo es equilibrar nuestra capacidad y la demanda, o sea, la oferta y la demanda. Cuando empezamos, nosotros teníamos gente contratada que tenían su horario y ellos tenían que estar esperando en el supermercado que llegaran pedidos. O sea, como la decisión que se tomó al principio fue fijar la oferta. Pero una vez que empezamos a tener cada vez más demanda, ya se empezó a marcar un poco la distribución de la demanda y tuvimos que ir ajustándonos a eso. O sea, esos empleados que teníamos en ese momento tenían cierto horario, pero la demanda se empezó a marcar de una forma bien poco homogénea, o sea, mucho más cargada para algunos días, mucho más cargada para algunos horarios, entonces tuvimos que ir ajustando nuestra capacidad a eso. Después, nosotros nunca nos preocupamos al principio de implementar un sistema para frenar la demanda en caso de que sea necesario. O sea, al principio la demanda era cero, entonces no tenía sentido preocuparse de eso en ese minuto. Pero hubo un minuto que un supermercado mexicano bien grande que había cerrado una alianza con nosotros quiso promocionar Corner Shop. Dijo, en 2 semanas más vamos a empezar a poner publicidad de Corner Shop en las mismas tiendas y carteles y incentivando a la gente a usar Corner Shop. Entonces nosotros dijimos, chuta, acá vamos a tener muchos problemas, vamos a tener que hacer algo para dosificar esa demanda y que no nos entren mucho más pedidos de los que podemos hacer, por la cantidad de choppers que teníamos. Entonces ahí, en menos de una semana, implementamos la primera versión muy simple de lo que llamamos el bloqueador, que es el sistema que va monitoreando constantemente cuántos pedidos tenemos en este minuto, cuántos pedidos tenemos para el futuro y cuántos choppers vamos a tener en el futuro. En ese minuto creíamos que era más simple saber cuántos choppers íbamos a tener en el minuto porque estaban contratados. Entonces teníamos cierta certeza del horario en el que iban a estar.
Bueno, de ahí el supermercado mexicano promocionó todo y nunca fue un problema ese exceso de demanda que esperábamos. Así que, pero igual nos sirvió para aprender y definir las primeras reglas del bloqueador. Después pasamos al modelo ya más de tener gente independiente, contratistas independientes, que ellos deciden dónde conectarse, cuánto tiempo conectarse y todo eso. Y nuestro principal miedo en ese minuto era cómo vamos a poder predecir de una manera certera la cantidad de gente que vamos a tener, si ya no tienen un horario, sino que ellos deciden. Y para nuestra sorpresa fue un comportamiento muy estable. Pues, todo esto se daba con el volumen ya, pero aquí, por ejemplo, se puede ver cómo se comporta la conexión de choppers. Estos son 5 lunes distintos en un periodo de 2 meses en Ciudad de México. Y la cantidad de choppers, como pueden ver, es súper estable. Entonces, pero esto ya una vez agarrado el cierto nivel de volumen. Entonces, eso. Y después, como la distribución de la demanda también se empezó a dar que era bien poco homogénea y con unos días mucho más marcados que otros y en distintos horarios, tuvimos que empezar a implementar sistemas de incentivos para los choppers. Entonces, obviamente, teníamos que hacer que fuese más atractivo trabajar un domingo en la tarde, dado que el domingo en la tarde hay más pedidos y hay menos gente interesada en conectarse. Entonces, ahí hicimos la primera versión de eso, que tenía toda una comunicación manual y todo era súper manual en ese minuto. Hola, no me quedó muy claro cómo funcionaba el bloqueador o para qué servía. Sí, el bloqueador es la parte del sistema que está calculando y comparando constantemente cuántos pedidos tenemos y vamos a tener versus la cantidad de choppers que tenemos y vamos a tener. Entonces, en base a esa información, el bloqueador, que al final son puras ventanas de tiempo, que se define si tenemos capacidad para permitir que entre más pedidos o no. Entonces, ocupando esa información del bloqueador, en la app de cliente, en esta parte, donde te sale menos de 90 minutos, si estuviésemos bloqueados en el corto plazo, eso significa que ya tenemos más pedidos que la cantidad de choppers que tenemos en el corto plazo, no te puede ofrecer menos de 90 minutos, porque no van a haber choppers que pueden hacer ese pedido ahora. Entonces, en vez de 90 minutos, te diría, ahora son las 6 y tanto, te diría probablemente entre 8 y 9 o entre 9 y 10 de la noche. Eso es el bloqueador. ¿Se entendió? Diego, ¿qué porcentaje del tiempo tenéis bloqueador? Bueno, depende mucho la época. Hemos pasado por distintas etapas, pero han habido momentos en que nos costaba mucho la contratación de choppers por distintas razones que ahí voy a comentar. Pero lo normal, nosotros apuntamos a estar siempre on demand. Casi nunca está bloqueado. Hola, tengo 2 consultas. La primera, mencionaste al principio que una parte importante de los pedidos que hacían tenían interacción de alguien del equipo dentro de CornerShop. ¿Eso era interno o externo? Si es que era interno, ¿cómo lo hacían para escalarlo? Y la segunda pregunta es que me llamó la atención que pasaron de algo que por los datos que muestra pasó a ser como súper manual a algo súper automatizado. Quería preguntarle si pasaron por algo intermedio, una solución media híbrida donde tenían una parte automatizada con algo más manual. Ya, sobre la primera parte, este es el porcentaje de pedidos silenciosos. Entonces ahora ya estamos como entre un 80 y 85% de los pedidos que no hay intervención manual. Y cuando nos referimos a intervención manual es gente interna, no gente externa. Y sobre lo segundo, ¿te refería a lo de la proyección de choppers o de equilibrar la oferta con la demanda o a qué exactamente? Lo que más me llama la atención es la parte de equilibrar oferta con demanda. Sí, no fue tan brusco el salto de lo manual a lo automático. De hecho, hoy en día siguen habiendo varias cosas que son manuales. Ha sido bien de a poco la evolución en eso. De hecho, al principio no teníamos ninguna alerta ni considerábamos que podíamos estar bloqueados. Después empezamos a implementar también con Slack. De hecho, hasta el día de hoy se sigue ocupando Slack para eso, para que nos llegan alertas de en alguna zona, en alguna ciudad,
faltan choppers. Entonces el sistema reacciona ahora, pero al principio toda esa reacción era manual y eso, pero fue bien de a poco la evolución, no es que nos pegamos un salto y de un día para otro pasamos a hacer todo automático. Hasta el día de hoy siguen habiendo cosas manuales. Pero ahí lo importante es tener la visión clara y seguimos siempre al minuto de tomar una decisión teniendo esa meta o eso muy claro. Aló, aló, disculpa, acá. Te hago una pregunta, hablaste de los pedidos silenciosos desde el momento que se hace la compra, ¿cierto? El pago, hasta que se recoge, o sea, hasta que el chopper entra al pedido, ¿cierto? Quería saber si tenía algún indicador similar para antes, por ejemplo, no sé, desde que baja la aplicación y la aplicación no se abre, o abre mal, o etcétera, y también para después, por ejemplo, si el cliente tiene algún tipo de reclamo o algo así, considerando que esas dos partes también consideran intervención manual. Sí, tenemos indicadores de eso, pero lo vemos como algo separado. O sea, este porcentaje de pedidos silenciosos solamente considera lo que ocurre durante el ciclo de vida de un pedido, considerando que inicia cuando el cliente paga y termina cuando el chopper lo entrega. Para ver la parte previa, tenemos mediciones en la aplicación de cliente y hay cosas que se traquean. Y para la parte posterior también, o sea, se está midiendo constantemente el porcentaje de pedidos que tiene una postventa o algún tipo de reembolso, o hay que ir a buscar los productos porque estuvieron mal entregados. Pero todo eso se mide harto. Acá, ¿no les pasó que en algún punto crecieron demasiado rápido y aún tenían cosas manuales, ya que la automatización igual requiere un tiempo para poder adaptarla? ¿Cómo enfrentaron eso? No, al final, o sea, sí nos pasó y estuvimos muy estresados en esa época, pero al final fue cosa de darle prioridad a las cosas que te están quitando más tiempo y están haciendo que se gasten más horas hombre en eso. Como que siempre teniendo muy claro hacia dónde vamos, pero el minuto que ya tenéis que priorizar, también se considera eso para ver qué atacar. Y acá, exactamente cómo se predice la cantidad de pedidos que hay a tener en el corto plazo. ¿Qué KPIs son los que ocupáis para saber cuántos choppers necesitáis conectar? Mira, para el corto plazo no ocupamos una estimación, sino que vamos considerando la cantidad de pedidos que ya entraron. Que la mayoría de nuestros pedidos se hacen para ahora. Y para el mediano plazo nos hemos apoyado de alguna herramienta y al final mirando nuestra historia, pero nada muy sofisticado. Le meten intuición, harta intuición. Sí. Jugamos un tiempo Prophet. ¿No había algo de Machine Learning que había hecho Matías? Sí, pero lo dejamos de ocupar. Sí, al final... la historia era que el modelo de Machine Learning era menos efectivo que hacer un set. Al final, el punto era que los choppers en masa siempre se conectaban y desconectaban con el mismo patrón, que de hecho es la slide que viene. Entonces, ese modelo la máquina de aprendizaje no era capaz de entenderlo porque le faltaba un montón de inputs. Sin embargo, si uno analizaba como qué porcentaje se conecta y desconecta por cada ventana históricamente, es súper estable. Entonces, eso funciona mejor que una máquina de aprendizaje. Lo que sí hay Machine Learning es para la estimación de cuánto se va a demorar un pedido. Que eso creo que Matías también aportó. Ya, otro ejemplo de algo que fue muy manual al principio es todo el proceso de contratación, o sea, de incorporación de nuevos choppers y soporte a los choppers. De hecho, creo que 2 de los primeros meses que yo estuve trabajando, lo único que hacía todo el día era llamar gente que había postulado para hacer chopper. Y era súper manual, quitaba mucho tiempo, pero fue muy útil para ir aprendiendo cuáles eran las principales dudas, qué información entregarle y en qué momento. Porque es complejo el trabajo de un chopper, tiene que aprender a ocupar una aplicación que tiene muchos pasos, como ustedes vieron, y es importante no bombardearlos de información en un principio porque puede causar mucha confusión o no van a retener todo. Entonces, esos llamados, esos formularios que les pedíamos que rellenaran, esas entrevistas presenciales que hacíamos, todo fue un aprendizaje muy bueno para después ir saliendo ya en el landing de los choppers cuando postulan, tenemos que mostrarles esta información,
Después, en el tercer paso, donde lo citamos a una presentación a la oficina, les tenemos que entregar esto otro porque son las principales dudas que nos salían en los llamados. Y así fuimos perfeccionando cada vez más el proceso hasta llegar también a algo súper automatizado dentro de. Teníamos también toda la parte del entrenamiento de los choppers, que al principio era una capacitación teórica en nuestra oficina, después venía una capacitación en terreno con otro chopper que llevaba más tiempo. Y también ahí fuimos, al principio las capacitaciones las hacía la gente que trabaja en la oficina, ahora son los mismos choppers. Entonces, todo eso fue aprendizaje y trabajo manual que nos ayudó a manejar ahora algo que el sistema lo decide también. Y lo mismo con el servicio al cliente, pero enfocado en el chopper. Creo que Osvaldo también comentó en su clase cómo está estructurada la empresa, en que tenemos 4 verticales y cada una de esas verticales enfocado en el usuario final. Entonces están los usuarios que compran en la aplicación, los usuarios que hacen las compras, que son los choppers, las tiendas y las marcas. Entonces cada una de esas verticales tiene su subárea de gente enfocada en desarrollar las aplicaciones que el usuario final ocupa, ver todo lo que tiene que ver con retención, incorporar nuevos usuarios y toda la parte más de operación, de soporte y todo eso. Entonces también al principio todo eso lo hacíamos los pocos que trabajábamos en la oficina y estábamos contestando uno por uno todos los mails de todos los choppers y así fuimos entendiendo cuáles eran las principales dudas. Como teníamos también este foco de ser cada vez más escalable y tener más procesos automatizados, empezamos a priorizar tener herramientas para que los choppers se puedan autorresolver sus dudas. Entonces ahora si un chopper está en la mitad de un pedido, varios de los problemas que tiene, en vez de escribirle por chat o llamar por teléfono a una persona a la oficina para que lo ayude a resolver, tiene un listado de categorías con problemas que si el sistema le puede dar la respuesta ahí mismo, se la da y no tiene que necesitar a una persona que lo ayude. Y lo mismo hemos ido haciendo para los clientes también, para la gente que compra. Eso, otro gran aprendizaje ha sido, o gran ejemplo de cosas que... Disculpa, una consulta. Disculpa que te interrumpa. No sé si esta pregunta es como muy amplia de responder, pero ustedes funcionan aquí en Chile y México, ¿verdad? ¿Cómo? Me imagino que entre ambos países hay, o sea, sí, de hecho, existen diferencias culturales. ¿Cómo eso los impactó en la forma en que tuvieron que enfrentar ese escalonamiento? O sea, hay diferencias culturales, obviamente, en Chile y México, y algo que nos sirvió para eso fue definir los procesos y entender los procesos según esas diferencias culturales. Por ejemplo, en el mundo de los choppers, que es lo que yo he estado más cercano, nos hemos dado cuenta que en el proceso de incorporación de nuevos choppers, allá hay que empujarlos mucho más en el principio para que lleguen a la primera presentación en la oficina, a diferencia de acá. Entonces allá así, implementamos todo un proceso que depende más de llamados telefónicos a la gente que está postulando, incluso hasta el día de hoy. En cambio acá no es necesario hacer eso porque igual la conversión es buena sin tener que estar contactándolo de forma manual. Y otra cosa que nos ayudó a eso en diseñar el software de tal manera que te permita tener distintos procesos, pero no sea un enredo a nivel de sistema. O sea, que esté todo más o menos estandarizado y eso a veces te obliga a sacrificar algunas cosas, que te encantaría poder hacer un proceso muy a la medida para cada país, pero también te sirve estandarizar y sacrificar algunas cosas para poder para tener un software más escalable también. ¿Con micrófono o nada? Porque hay streaming. Acá una pregunta. Quería saber qué herramienta usaban para medir todo este funnel y si tiene alguna como sugerencia o tip en ese sentido. ¿Para el funnel mismo de los choppers? Sí. Sí, no, ahí nunca hemos ocupado alguna herramienta externa. Todo ha sido en base a definir nosotros el proceso y después ir viendo el porcentaje de conversión en cada etapa de ese proceso, de manera bien simple hasta ahora.
Sí ocupamos al principio, pero no está tan relacionado con medir el funnel, pero hemos ocupado harto intercom para automatizar algunas cosas que igual requerían desarrollo no menor de nuestro lado para ver si funciona, como algunos tipos de correo. Intercom tiene la funcionalidad de mandar correo automatizado según distintas variables. Pero igual tiene sus limitantes y al final va a ser mucho mejor una vez que ya validaste que eso funciona y que tiene ciertos resultados, meterlo como parte de nuestro proceso y de nuestro software. Eso ha sido como un poco el enfoque que le hemos dado. ¿Aló? ¿Hola? ¿Puedo preguntar? Lo que te quería preguntar es cómo llevaste el concepto ya habláis de los choppers, avanzaste, la academia, el principio. ¿Cómo conceptualizaste el chopper? Que llegara a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero gente que vaya a comprar por alguien. ¿Cómo metieron ese concepto dentro del mercado en el 2015 o 2016? ¿Cuál sería como el perfil del chopper? Claro, ¿cómo lo saliste a buscar? No, al principio era gente conocida nomás, o sea, sí, llamando el hermano chico de no sé quién o alguien que sabía que estaba sin pega y por mientras le interesaba ganarse unas lucas y así. Y después empezamos a hacer marketing online y a medida que teníais tu base de choppers activos que más tiempo habían durado y todo, eso mismo lo ocupabais para retroalimentar todo el marketing online. Gracias. ¿Sí? Yo quería saber cómo lo hacen para lo que comentaste hace poco, de saber qué sacrificar y qué no, porque entiendo que trabajan con Scrum y de repente no sé, el owner quiere algo, está en la historia, cómo lo hacen para llegar a ese consenso. Y lo otro, ¿qué criterio usan para recomendar al chopper más allá de la ubicación cercana o la rapidez del tiempo de entrega? ¿Para recomendar para un pedido en particular, te referís? Sí, ¿cómo lo hacen para recomendar el mejor chopper, más allá de la cercanía? Claro. Para la primera pregunta creo que Osvaldo puede responder mejor porque algo ya más general a nivel de Corner Shop y en todo el desarrollo de software. La pregunta entonces es, ¿cómo hacen para priorizar los scrums? Claro, ¿Qué es lo que se desarrolla en cada Y cómo decidir que... Cada área tiene sus propios KPIs, por los cuales se rige y los que decide cuáles son prioridad en ese periodo. Luego Diego va a contar un poco la metodología que están ocupando en el equipo de choppers y depende un poco de cada vertical. Ellas deciden de qué forma es la mejor forma de priorizar. Luego para cada uno de los features se van tomando aquellos features que hagan más sentido en torno a esos parámetros. Básicamente eso. Exactamente. Sí. Siempre hay capítulos que son Micrófono. más importantes que otros. Porque el otro chico habló y no escuché. Sí, lo otro sobre qué otros factores se ocupan para determinar el mejor chopper para un pedido. Son muchísimos, no me lo sé todo de memoria, pero bueno, el principal objetivo que busca el sistema en ese momento es minimizar el tiempo. Entonces, toma un montón de factores en cuenta para lograr ese objetivo. Entonces, desde distancia del chopper, velocidad del chopper, otro tipo de indicadores del chopper en cuanto a sus calificaciones que han recibido de clientes, qué porcentaje de los pedidos acepta. Entonces, si vamos a asignarle un pedido a un chopper que hay una probabilidad no menor de que lo rechace, probablemente no va a ser la mejor opción en ese minuto si es que el pedido ya va atrasado o ya ha pasado por más choppers en ese minuto. Después, si es la primera compra de un cliente o no, se trata de priorizar un chopper con mayor experiencia para disminuir la probabilidad de fallar. No sé, pues en México tenemos supermercados que te exigen tener una membresía para poder comprar, como Costco. Entonces, no todos los choppers tienen esa membresía, ese también es un factor que excluye a choppers. También muchas cosas más. Sí, buenas noches. ¿Qué promedio dura un chopper en su nómina? Porque en muchos casos el trabajo está considerado como algo extra, siendo chopper. Sí, es un dato que ha ido cambiando harto a lo largo del tiempo, pero más o menos, si lo vamos viendo por grupos de análisis, entre 6 meses y un año
la mitad de los choppers no siguen trabajando desde que entraron. Ya. Ya, entonces le iba a contar el ejemplo de algo que hemos vivido y que fue una mejora que tuvimos que implementar que nos permitió crecer mucho más rápido. Y una decisión que fue clave en un minuto y que tiene que ver con los medios de pago que ocupan los choppers. ¿Se acuerdan que les conté que cada chopper nosotros le entregamos una tarjeta para que pueda pagar su pedido? Al principio no les entregábamos tarjeta a los choppers y ellos pagaban con sus tarjetas personales. Entonces teníamos un proceso muy manual también en que estábamos constantemente abonándole plata a las tarjetas de los choppers para que puedan pagar. Después nos conseguimos que un banco chileno nos diera la alternativa de sacar muchas tarjetas asociadas a la cuenta de la empresa y le pasábamos una tarjeta de crédito a cada chopper que ocupaba para pagar. Pero eso tenía muchísimos problemas. O sea, desde que nos demorábamos en promedio 4 semanas en sacar la tarjeta para ese chopper. O sea, desde que el chopper decíamos ya, quiero entrar a trabajar en Corner Shop, hasta que la tarjeta estaba lista porque tenía que ser a nombre de él y todo, eran 4 semanas. Eso ya fue un cuello de botella importante para crecer en ese minuto. Y también tenía problemas más operacionales de que tenían que ir a la sucursal del banco a sacar la tarjeta y había una cola gigante porque solamente dejaban cierto horario de algunos días para que los choppers fueran a retirarla y muchos otros problemas. Y después encontramos un proveedor extranjero porque no había ninguna solución en Chile que nos servía para ese caso, que tenían tarjetas de prepago que nos mandaban cajas con miles de tarjetas. Nosotros se las asignábamos al chopper en el minuto que entraba y la tarjeta siempre tenía saldo cero. Entonces, una vez que el chopper estaba haciendo la compra, marcó qué producto iba a llevar, nosotros tenemos una estimación de cuánto va a ser el total que va a tener que pagar el chopper en la caja, se le depositaba automáticamente la cantidad de plata que necesitaba para pagar. Y eso hizo que se redujeran los tiempos de incorporación de nuevos choppers por mucho. Pasamos de esas 4 semanas, 3-4 semanas que eran en promedio, y ahora hay choppers que en menos de 2 días ya, desde que postularon en el primer paso del landing, ya estaban haciendo sus primeros pedidos reales. Entonces eso fue algo que sufrimos harto y que tuvimos que reaccionar rápido para poder aguantar el crecimiento. Eso que tú preguntabas y de qué porcentaje del tiempo estábamos bloqueados, en esa época que teníamos ese cuello de botella, estábamos todos los días, en las mañanas y en las tardes, muy bloqueados y era casi imposible pedir en menos de 1 hora, en menos de 90 minutos. Pregunta, ¿cómo van actualizando la lista de precios que tienen en la aplicación? Me imagino que eso igual podría haber generado problemas al momento de, por ejemplo, transferirle a un chopper la plata que ustedes estimaban versus el valor del producto en el supermercado. Claro. Si el punto de partida para eso, las páginas de los mismos supermercados, así fue como empezamos, y después eso lo íbamos retroalimentando con la misma información de los choppers. O sea, cada vez que el chopper recoge un producto y marca que lo encontró, tiene que poner a qué precio lo encontró. Entonces, con eso lo vamos actualizando también. Y también tenemos integraciones con algunas tiendas que nos mandan de manera continua la actualización de los precios. Disculpa, ¿hoy en día siguen usando esas tarjetas prepago? Sí, de hecho tenemos ahora 2 proveedores distintos, porque no es raro que esas tarjetas fallen. Entonces, sí, tenemos 2 proveedores distintos, uno en caso de que si falla una podemos ocupar la otra. ¿Aló? Sí. Sorry, no es ninguna pregunta, es una sugerencia a todos los que estamos de espectadores. Creo que todos tenemos capacidad como de retener un poquito la información, entonces sería bueno que no abordemos tanta pregunta porque creo que se ha interrumpido un montón la presentación. A mí me gustaría igual como que siguierais la línea de lo que quería presentar y ahí, conforme a eso, podamos hacer preguntas, porque han salido montones, pero es muy dispersas y creo que se ha perdido el hilo conductor de la presentación. Así que creo que te beneficiaría harto a ti como expositor también y aguantemos un ratito las preguntas para que no nos perdamos tanto. ¿Les tinco, no? ¿Sí? ¿No? No, porque si no vamos a estar interrumpiendo todo el rato. No, a mí me preguntaron al principio qué prefería, si que me interrumpan con preguntas o las dejamos para el final, y yo prefería que me interrumpieran, porque es más de nuestra experiencia la presentación, no
Entonces creo que van saliendo hartas dudas. Pero eso. Bueno, y justo relacionado a lo que estábamos hablando, de las tarjetas de los choppers, que no es raro que fallen, y hemos tenido caos muy grande por ese tipo de problemas. Hemos estado tardes completas que los choppers no pueden pagar porque falló el sistema que le deposita automáticamente a los choppers, ya sea por culpa nuestra o culpa del proveedor. Y tenemos a todos los choppers en la tienda parados, que no pueden avanzar en la caja, y genera molestia para los clientes, genera problemas para todo el mundo. Entonces, aquí lo que quería comentar es que una de las cosas que uno se va enfrentando con el crecimiento son emergencias, por así decirlo. Y es inevitable que hayan cosas que salgan mal, pero lo importante es reaccionar rápido y prevenir muy bien. Entonces, eso, otros problemas que hemos tenido han sido problemas con el comportamiento de los choppers en cuanto a su conexión. Como les mostraba con volumen, es súper estable y es más o menos sencillo de predecir cuántos choppers van a haber en el futuro, pero igual también hay días y eventos especiales y fechas que el comportamiento es muy raro. La primera vez que nos pasó, y en la situación más grave que creo que he vivido en Corner Shop, es que fue un jueves de inicio de Semana Santa, no, miércoles de inicio de Semana Santa, que la conexión de los choppers bajó, pero a las 5 de la tarde empezó a acelerarse bruscamente, como se iban desconectando, a diferencia de los últimos 7 miércoles, que era la información que nosotros usábamos, que sonaba algo más o menos fácil de predecir, pero no fue tan obvio en ese minuto, y nos quedamos como con más de 100 pedidos que no pudimos entregar ese día a los clientes, porque no logramos levantar la capacidad suficiente para poder satisfacer esa demanda. Obviamente ahí nos metimos mucho de la empresa a llamar a los clientes uno por uno para pedirles perdón, ofrecerles llevar el pedido al día siguiente a costo cero, todo para corregir el error, pero era inicio de un fin de semana largo y obviamente habían clientes que no les servía esa opción. Pero a raíz de ese problema, que lo sufrimos mucho y fue muy malo todo, armamos un protocolo y ahora estamos súper preparados para prevenir cualquier situación parecida. Y de hecho eso fue en marzo del 2017 y desde ahí que hemos crecido harto y que podría ser mucho más grande el problema. Nunca nos ha pasado algo más grave que eso en cuanto a no poder predecir o quedarnos desprotegidos frente a una situación como esa. Ahora tenemos mucha alerta y cosas implementadas que si vemos que puede pasar algo parecido a eso, lo primero es frenar la demanda con todo. O sea, ya a nadie le iba a parecer que pudiera estar disponible para pedir ese mismo día. Tratar de levantar choppers como sea y estar contactando a los clientes, meter más mano en el equipo que está monitoreando, porque ahora si pasa de esos 85% de pedidos silenciosos pasa a ser 20%. De todos los pedidos empiezan a saltar alertas de que no hay choppers para asignárselo y todo eso. Entonces, un poco ese es el mensaje, como es inevitable que pasen ese tipo de cosas, pero a nosotros nos ha sido súper útil prevenirla, reaccionar rápido y hacer post-mortem una vez que pasó el problema, para identificar bien la causa del problema y definir responsables y cómo atacarlo si vemos que puede pasar de nuevo. Y son procesos que cada vez van mejorando más, o sea, hasta el día de hoy hemos tenido caídas de nuestra o de proveedores y cada vez vamos mejorando ese protocolo que tenemos para enfrentar las caídas. Otra cosa que siempre es difícil, pero con una operación y un equipo más grande es más difícil todavía, creo, es la priorización. Entonces, siempre van a ser pocas las manos que uno tiene y hay un backlog infinito de cosas por desarrollar y todas se ven súper importantes y es súper difícil. Y una de las estrategias que hemos ocupado nosotros para mejorar esto, para poder atacarlo un poco mejor, la primera es una metodología que se llama OKR, de Objective and Key Results, que se basa principalmente en definir los objetivos más a nivel macro de la empresa y ir bajándolos cada vez a un nivel de mayor detalle. Entonces, nosotros lo ocupamos como una versión modificada de esto, principalmente para comunicación.
que sea fácil transmitirle al resto del equipo, a todos los desarrolladores y a todos los que están involucrados en el proceso de tomar una decisión de cuál va a ser el siguiente desarrollo, la nueva funcionalidad que desarrollar, que lo tengan súper claro. Entonces, por ejemplo, una parte de nuestro OKR en el área de los choppers es que el objetivo a nivel macro es la calidad del servicio. O sea, tener una calidad de servicio que sea increíble y que la experiencia del cliente sea muy buena. Entonces, eso tiene después un key result, que es algo que sea medible y vamos trackeándolo. Entonces, uno de nuestros indicadores ahí es que el servicio esté siempre disponible para pedir on demand. O sea, que qué porcentaje de las veces un cliente se mete y ve y puede pedir en menos de 90 minutos o menos de una hora. Y después, asociado a ese indicador, a esa métrica, tenemos distintas iniciativas. Y cada iniciativa se puede después ir desglosando en una o más funcionalidades. Entonces, eso ha sido muy útil, es como para ordenar bien la cabeza, ordenar al equipo, y si ya un equipo de desarrolladores cada vez más grande y todos tienen que estar tomando decisiones a distintos niveles, es súper útil tener esto muy claro para ver cómo priorizar. Y lo otro que ha sido súper útil es meter a los desarrolladores y al final a todas las personas que trabajan en la empresa en el proceso de entender al usuario. Hola, un segundo. Te iba a hacer una consulta en el tema de las priorizaciones junto con el equipo. ¿El equipo está igual dividido por las verticales, el equipo de desarrollo, o igual hay algunos que desarrollan en más de una vertical? Así, ¿cómo está más estructurado en ese nivel? Es una pregunta. Y la segunda, si nos podría dar un poco más de detalle de lo del protocolo, que igual como que quedó entre medio, pero no tan claro el protocolo como era el protocolo de errores, y unos pequeños detalles más del protocolo. ¿Protocolo de emergencia? Sí, de emergencia. Sí, bueno, el equipo de desarrollo, o sea, que la empresa ahora tiene se podría decir que una estructura más matricial. Entonces están estas 4 verticales enfocadas en el usuario final, pero igual hay distintas áreas horizontales que son transversales a las verticales. Entonces, cada vertical tiene su equipo de desarrollo, y de hecho algunas verticales que son más grandes tienen subdividido el equipo de desarrollo dentro de la vertical. Por ejemplo, en el área de choppers está dividido el equipo de desarrollo de las aplicaciones y el software que tiene que ver con el usuario final, o sea, que son de cara al usuario final. En nuestro caso es la aplicación de los choppers y el Chopper Center, que es el portal donde el chopper se puede meter en la web a ver el detalle de sus pedidos y sus pagos y todo eso. Después está el área, la subvertical, por así decirlo, que tiene que ver con la retención. Entonces son todas las herramientas para retención y captar nuevos choppers. Entonces todas las herramientas del proceso de postulación, entrenamiento de choppers, los correos que se le mandan a los choppers que llevan un tiempo sin actividad y se han dejado de conectar, todo ese sistema. Y hay desarrolladores dedicados a esa parte de lo que tiene que ver con los choppers. Y después el área que tiene que ver con la operación misma, o sea, monitoreo de los pedidos activos, que faltan choppers, que hay un pedido que está trabado en cierto estado, y todos esos dashboards y alertas que tenemos, hay un equipo también de desarrollo dedicado a eso. Y las áreas horizontales son transversales a las verticales. Entonces, hay una de esas áreas que es el área de ingeniería, que de hecho es la que lidera Opaldo, y eso ve todo el tema de infraestructura, data science. No sé si queréis contar un poco más de cómo funcionan ahí. Aprovechar de tomar agua. Básicamente cada equipo, a la pregunta no, los desarrolladores no se comparten entre las verticales, y lo que sí suele ocurrir es que en estas divisiones de subverticales que habla Diego, sí podría ocurrir que un desarrollador por un tiempo ayuda al crecimiento y retención y en otro periodo ayuda en operaciones, pero siempre pertenece a la misma vertical. Ahora, hay movilidad interna también que permite que un desarrollador pase de customers a choppers o de choppers a stores, pero eso ya ocurre como externo como a los procesos normales, algo más inusual. Eso. Y sobre la otra pregunta, al final nosotros hemos ido armando protocolos de emergencia para las distintas emergencias. O sea, si hay un problema con el medio de pago de los choppers, al tiro tenemos ciertas medidas para atacar ese problema en particular. O sea, dependiendo del país o la ciudad, tenemos distintos proveedores, entonces dependiendo de eso,
Al final es muy caso a caso, está diseñado, sí, dependiendo, y lo vamos afinando también cada vez que vamos teniendo ese tipo de problemas, o sea, aparecen cosas nuevas. Y lo que sí ha sido útil es como ir definiendo indicadores durante la caída, durante la emergencia, para ir viendo cuándo corresponde escalarlo más. Entonces, por ejemplo, a veces nos ha pasado que 2 tiendas en México, que ya no es un problema nuestro, no tenemos mucho que hacer, falló el sistema de pago en las cajas. Entonces ya no es un problema de nuestro sistema ni de las tarjetas que ocupan los choppers o el proveedor de esas tarjetas, sino que es un problema de la tienda física. Todos los clientes que están comprando, no solamente los choppers, tienen problemas para pagar. Entonces eso al tiro levanta alarma mucho más grave porque vaya a frenar 100% la operación en todas esas tiendas y tenéis que frenar más la demanda y dejar de ofrecer disponibilidad para esas tiendas en particular. Pero a veces es una caída de uno de nuestros proveedores, tenemos el segundo proveedor como backup, entonces no reaccionamos de manera tan fuerte, no frenamos ni cerramos el día de una, sino que vamos frenándolo más de a poco. Y si vemos que en 20 minutos todavía no mejora o sigue, no hay indicios de que va a mejorar, vamos escalándolo más. Pero entonces por eso al final ese protocolo lo tenemos diseñado muy caso a caso. Eso, entonces, lo otro que iba a decir, teníamos los OKR que nos han ayudado harto a priorizar, y la otra estrategia que hemos ocupado harto es involucrar a todas las personas que tienen que ver con el desarrollo o los desarrolladores mismos en el proceso para entender al usuario. Entonces, se ponen en los zapatos del usuario. Y cuesta superar todo eso, especialmente cuando uno va creciendo más. Al principio, el primer año, los primeros 2 años, todo el mundo, todas las personas que trabajaban en Corner Shop salíamos de Chopper constantemente, y algo que es fácil que se vaya perdiendo, como que uno siente que el producto ya está más consolidado, la operación está más consolidada, hay cosas que están funcionando bien de manera automática, pero siempre hay mucho por mejorar, van apareciendo cosas nuevas, ahora hay problemas muy distintos a los que teníamos hace 4 años, y que si uno no está en terreno o poniéndose en los zapatos del usuario constantemente no los va a ver. De hecho, nos pasó, por ejemplo, hace 2 semanas estábamos en México y salimos de Chopper en México y nos dimos cuenta de algo que nadie había reportado, porque para los Choppers ya era normal o para ellos nunca se le hizo raro, pero nosotros lo vimos y subimos de inmediato que estaba mal y había que corregirlo. Entonces, si uno deja de ponerse los zapatos del usuario y asumir que el producto está consolidado, puede ir empeorándolo cada vez más. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje muy importante y cuesta mucho, mucho, mucho hacerlo, porque al final siempre hay tantas cosas por hacer y un backlog tan grande que si uno dice ya voy a dedicar una mañana completa, una vez al mes a salir de Chopper, si no es algo que se impone como algo sagrado, siempre uno lo va a terminar postergando. Entonces, no es fácil, pero es muy útil. Eso. Entonces, si pudiéramos resumir un poco la idea, lo de hacer cosas manuales para nosotros ha sido súper útil en el momento que corresponde y hacerlo con la visión clara, pero acorde al momento en el que uno está. Para nosotros ha sido muy útil estar bien preparado para la emergencia, no estar optimizando para los casos de esquina, que es algo súper tentador, pero a veces no vale la pena enfocar los recursos en eso. Y lo último, de no asumir que el producto está listo, sino que siempre ponerse en el lugar del usuario. Hola, acá una consulta. Acá. Hola. Quería preguntarte cómo ha sido el proceso de definir los datos que van a tomar para análisis interno. Me imagino que han ido levantando varias información, de la cual hay mucha que le ha sido muy útil y tal vez hay mucha que han recopilado que en el fondo no les ha servido. ¿Cómo ha sido ese proceso y si es continuo, si todavía está ocurriendo? Sí, es un proceso que no para nunca y también te lo va dando un poco el volumen o la circunstancia. Al principio uno miraba datos, más que el volumen, las circunstancias, también como la etapa que está la empresa y el objetivo que quiere en ese momento. Nosotros hemos estado mucho más, hay muchísimos datos y uno podría estar sacando reportes todo el tiempo, entonces lo que nos ha sido útil a nosotros es estar enfocado en cierto tipo de datos, ponernos metas, mejorarlo y de ahí pasar a otro tipo de datos. Pero
Pero al final sí, es algo que nunca para y siempre hay más datos que sacar y es importante medir lo que tenga sentido para ese momento. Acá. ¿Qué tipos de incentivos le dan a los movers cuando la demanda... A los movers. A los choppers, perdón. A los choppers cuando la demanda que ustedes predicen es muy alta. ¿Y de qué forma lo hacen? ¿Todavía lo tienen de una forma manual o tienen automatizado el tema de ofrecerle algún incentivo? Sí, tenemos principalmente dos tipos de incentivos. Uno son multiplicadores a su pago, entonces como parecido a la tarifa dinámica de Uber, pero nosotros los definimos con anticipación. Ese proceso de definir los incentivos con anticipación todavía es manual. Tenemos algunas cosas semi-automatizadas ahí, pero el grueso es más o menos manual, ir viendo la demanda, cómo estuvo la semana anterior, cómo se viene la siguiente, y en base a eso vemos si mantenemos los incentivos o vamos modificándolos. ¿Y esos incentivos son fijos para todos o dependiendo del chopper el incentivo puede ser mayor o menor? Hay de todo. Algunos que son fijos para todos y otros dependiendo del chopper. Entonces el multiplicador es uno y los otros son la garantía. El multiplicador tiene un periodo de tiempo en el que aplica, tiene un valor y un lugar. Y las garantías son un monto mínimo garantizado que le decimos a los choppers: si tú te conectas tanto tiempo en tal lugar, acepta un X porcentaje de los pedidos, te garantizamos que va a ganar al menos tanta plata. Acá, una pregunta. Mencionaste que los usuarios, en el fondo conocer a los usuarios era muy importante. Entonces me dio la impresión de que estaba hablando de hacer la tarea de shopper, en el fondo, de entender eso. ¿Cómo es, cómo fue para ustedes o cómo es en el fondo entender a los usuarios del otro lado, a los consumidores? Y si en el fondo, aparte de la medición de la interacción con la plataforma, vieron algunos temas más cualitativos y cómo llegaron a esas como conclusiones. Gracias. Del lado de los clientes es un poco más fácil en el sentido de que todas las personas que trabajan en la empresa ocupan Corner Shop como cliente y les resuelve un problema. Entonces hay mucho más feedback de manera proactiva dentro de la empresa y dentro de todos los empleados relacionado a la aplicación de cliente y el servicio en comparación a lo que hay de la aplicación de Chopper o de la experiencia del Chopper. Pero eso, generalmente hay mucha discusión, ideas y sugerencias que nace a raíz de eso, nace a raíz de que todos somos usuarios. Entonces, eso. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Una de las cosas que me gustaría, si es que pudieses comentar, es la estrategia de crecimiento de CoinShop, en particular, cómo valoran el crecimiento de manera orgánica versus incentivos para darle relevancia a la plataforma. En cuanto a los clientes. Sí, o sea, si es que es más interesante por el tema de los shoppers, comenta, no sé, el que te convenga. Sí. En general, en Corner Shop el crecimiento ha sido más orgánico y algo que nos hemos ido adaptando o definiendo en base a las expectativas y a las necesidades que se tenían en ese momento. Y lo que ayudó mucho a que ese crecimiento orgánico fue en Chile la alianza con el líder, que fue en agosto del 2017, que era al mismo precio de tienda. Y en Chile también ayudó el hecho de que son principalmente dos grandes players. Entonces, el hecho de tener alianza y que sea considerado como una opción más conveniente en precio hizo que creciera muy fuerte. A diferencia de México, que la cantidad de supermercados y tipos de supermercados es mucho más variada. Entonces, teníamos alianza con 2 supermercados, pero igual el grueso de los usuarios lo seguía considerando como una opción cara. Entonces, eso. Acá. La consulta es, básicamente, se podría explicar un poquito, has hablado de crecimiento, ¿cierto? Y de cómo enfrentar el crecimiento. ¿Se podrías hablar sobre el tema financiero, cómo lo enfrentaron y
en qué momento tomaron decisiones, ¿cierto?, de colocar más inversión o cómo consiguieron esa inversión. Básicamente eso es... La inversión de la empresa, como de inversionistas, los fondos de inversión, todo eso. Efectivamente, sí. Sí, bueno, la verdad es que yo no veo nada de eso, solo han visto los fundadores directamente, pero sí participé harto en cómo afecta la parte de la financiera a nivel de cada pedido, porque el modelo de negocio de Corner Shop es un modelo de márgenes muy chicos y nosotros vamos viendo, fue un gran desafío en un minuto hacer que los costos variables se cubrieran por sí solos. Entonces al final cada pedido tiene su ingreso, que es lo que paga la tienda o lo que paga el cliente si es que es una tienda que no hay alianza, y cada pedido tiene los costos variables, o sea, que es lo que se le paga al chopper, lo que se paga por los llamados, por los procesamientos de las tarjetas, de las bolsas y muchas cosas más. Entonces un paso muy importante y que te podías permitir crecer con mucha más tranquilidad es que los costos variables se pagaran solos. O sea, porque podías seguir creciendo y no iban a seguir aumentando tus costos. Entonces eso fue algo que se le puso mucho foco en un momento y fue clave para saber si se iba a necesitar más inversión y todo eso. Pero de la parte de levantamiento de capital misma yo nunca he participado en nada. Una consulta. Básicamente, como respecto al mismo tema de la rentabilidad de la operación, imagino que en algún punto lo habrán pensado, no sé, lo de escalar hacia atrás. O sea, en el fondo, con Starco, tener centrales de distribución o de acopio que permitieran de manera directa, de alguna forma, integrar el suministro. Si nos puede contar un poco de eso, si lo pensaron, si no, por qué no lo hicieron, por qué, no sé, un poco ese tema. Sí, no, la verdad es que nunca se pensó mucho, o no sé si se pensó, pero fue opción de externalizar esa parte. El foco siempre ha estado en nosotros poder manejar la cadena completa con nuestro software y de ahí en adelante seguir ganando eficiencia en muchas partes. O sea, hasta el día de hoy siguen habiendo muchas cosas por mejorar y mucho espacio para ganar más eficiencia. Desde que todo con el objetivo, al final la eficiencia para nosotros es tiempo, es hacer que cada pedido se demore menos. Entonces, desde que integrarnos mejor con las tiendas para que todo el proceso de compra de los productos sea más rápido, después integrarnos con las cajas para que el shopper no tenga que perder tiempo pagando la caja, hay ideas de dejar los pedidos como piqueados con anticipación para que estén en un lugar esperando para ser despachados y así, pero como que todavía el foco es seguir mejorando lo que nosotros tenemos y la operación nuestra. Hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, dado que una de las vías que ustedes tienen para alimentar la plataforma es el feedback de los shoppers, te quería preguntar, ¿cómo hicieron para balancear entre las cosas obligatorias que requerían de ellos, como por ejemplo, tú mencionabas el tema de los precios, que debían colocar los precios cada vez que encontraban los artículos? ¿Cómo hicieron para balancear ese dato, por decir que era obligatorio, a información que de forma espontánea ellos podían entregarles? O sea, si hay algún sistema de recompensa o algo así cada vez que alguien les daba más de la información que ustedes estaban requiriendo de forma obligatoria. Claro. Ahora mismo no hacemos mucho algo para incentivar que los shoppers nos levanten más datos duros. Sí tenemos el chat y ahí el shopper se puede comunicar o algo que le afecta a su experiencia para atenderlo. Pero sí tenemos idea de poder diversificar un poco más las tareas que hacen los shoppers. O sea, que no sea solamente la compra y la entrega, sino que también los shoppers puedan hacer otro tipo de tareas. Y eso también genera eficiencia en otro sentido, en aprovechar también los tiempos muertos o los tiempos en que la demanda es más baja, porque dado que la distribución de la demanda es súper marcada a lo largo de un día. Perfecto, gracias. Una pregunta. Tú partiste muy al comienzo de la empresa y pudiste ver todo el crecimiento de la parte de los shoppers. ¿Podrías compartirnos cuánta era la cantidad de gente en el equipo tuyo y cómo fue evolucionando eso y qué roles, qué background, cuáles son las personas que hacen posible todo esto que nos contaste? Sí. Al principio éramos... ¿Cuánto éramos? Como 15.
La empresa se fundó entre febrero y marzo del 2015 y yo entré en julio. Y entre febrero y junio, mayo, junio, se levantó la primera versión de todo el software. Al final son 5 aplicaciones distintas de cara al usuario que compra, de cara a los choppers y todo el back office. De cara a los que compra en la web, Android y iOS. Son 3 proyectos distintos de cara al chopper, Android y iOS, más todo el back office. De los choppers, al principio... Sí. O sea, yo cuando entré no trabajaba en el área de choppers, trabajaba en el área que estaba más enfocado en actualizar los precios del catálogo. Pero ahí estaba el COO, que es Juan Pablo, el que dio la primera clase. Habían 2 personas en México, como 4 o 5 personas más acá en Chile. Y ahora son ya como 70 personas en todo el área que tiene que ver con choppers. Desde la gente que está monitoreando la operación, la gente que contrata choppers, la gente que está enfocada en soporte al chopper y los desarrolladores del área de choppers. Una consulta. Mencionaste que en México ustedes se habían dado cuenta de algo que los choppers no se habían dado cuenta en terreno. ¿Qué fue eso? Muy específico, medio difícil de explicar, pero era algo que tenía que ver con los productos que estaban en promoción, que no se visualizaban de manera correcta en las distintas etapas del proceso. Pero habría que dar mucho más contexto para entenderlo bien. Pero era un ejemplo de algo que para nosotros era obvio, pero para los choppers no era tan obvio. Y dado que salimos a terreno y pudimos vivir eso, nos dimos cuenta, si no nadie lo hubiese reportado. ¿Y después ustedes le decían a los choppers que se dieran cuenta de eso? ¿O algo así? ¿Hubo como una retroalimentación con respecto a eso? No tanto, nos enfocamos más en solucionar esos errores y desarrollar bien esa parte de la aplicación. Hola acá. ¿Me podría dar a grandes rasgos más o menos cómo hicieron la arquitectura de datos como para captar toda la información que está dando vuelta? No sé si un poco técnica mi pregunta, pero... Y Osvaldo es el indicado. Lo escucho. Ya. Ok, voy a repetir la pregunta. No, se refiere a cómo se hace toda la agregación de la data y cómo se hace el almacenamiento de toda esta gran cantidad de información. Recién ahora estamos teniendo este problema de que la cantidad de datos que tenemos es tan grande que no cabe en nuestra base de datos transaccional, la gran base de datos de Cornershop. Entonces ahora recién estamos empezando a pensar en nuevas alternativas para tener la data. Hay proyectos de warehousing, hay proyectos de data pipelines como un poco más sofisticados, pero después de 4 años recién eso empezó a ser un problema. Hay mucha gente que habla de Big Data y todo esto que suena como increíble, pero en realidad es data que cae en un Excel. Entonces, en nuestro caso, la data recién empezó a ser grande en esta escala. Y incluso podríamos patear esa decisión un año más y no sería como tan complejo. Eso. ¿No hay más preguntas? Sí, 2 más. Hola, oye, ahora Rappi también está permitiendo compras en supermercados. Santa Isabel, por ejemplo, recién me metí. ¿Le están dando alguna importancia a eso o por qué no le están dando importancia? ¿O qué están haciendo si es que le están dando importancia? No, la verdad es que no nos hemos preocupado mucho de eso. O sea, obviamente estamos al tanto y estamos informados, pero no nos estamos preocupando de nosotros hacerlo muy bien y siempre nos hemos enfocado mucho en supermercados. Entonces, no mucho más que eso. Tú mencionaste que para la parte de todas las verticales se centran en la experiencia del usuario y que para hacer eso muchas veces, por ejemplo, salen y hacen el rol de shopper. ¿Qué otras técnicas o qué otras cosas hacen ustedes de cara a todas las verticales para centrarse en esa experiencia del usuario que les permita dar como tener ese feedback para ir mejorando como la aplicación y en general toda la experiencia de compra? Sí, bueno, de cara al cliente que compra y al shopper creo que está más o menos claro. O sea, el shopper con la salida a terreno y eso,
Y de la parte del cliente que compra, estamos todos siendo usuarios constantemente, entonces ahí ya sale mucho feedback. De cara a las tiendas y a las marcas, son verticales más o menos nuevas, entonces todavía no hay procesos tan levantados, pero sí hay mucho, todo tiene un equipo de soporte que responde muy rápido y está muy atento a todo el feedback y a todos los requerimientos que salen desde ahí. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen de cara a la aplicación de usuarios que la prueban ustedes, cómo hacen para no sesgarse en lo que ustedes mismos construyen? Cuando uno construye algo es como que es duro verle los defectos, es duro encontrarle algo que no funciona bien. Pero hay veces, no sé, yo soy usuaria de Corner Shop, lo uso bastante y me gusta mucho, los felicito. Pero uno a veces ve cosas que la misma marca no ven. ¿Cómo hacen o qué otras técnicas o qué hacen para no sesgarse como con su mismo producto y poderle ver siempre una mejora? Sí, o sea, lo mismo, estar muy abierto y escuchar mucho al usuario, al cliente. O sea, todos los pedidos es obligación calificarlo, y si tú calificas con una nota menor o igual a 4, te exige poner un comentario o una razón, y todos esos feedbacks, hay un equipo constantemente leyéndolo y traspasando el feedback. Y de hecho, también todos los que tienen comentarios llegan a un canal de Slack que toda la empresa puede ver. Entonces se le da mucha importancia y hay un espacio para escucharlos. Ya. Gracias, Diego.